Vas a querer ver la boca de este perro. Nunca había visto nada igual. Lo dije sin pensar, pero en cuanto las palabras salieron de mis labios, supe que no estaba siendo dramático. Algo andaba mal. Muy mal, pero no de la forma en que te imaginas. Estaba en la sala de exámenes 2 de la clínica veterinaria Oak Ridge, con un uniforme que olía ligeramente a desinfectante y mantequilla de cacahuete, mirando al pastor alemán callejero acurrucado en un rincón. El perro se había negado a beber agua. Eso fue lo que empezó todo. Ni un sorbo, ni una lamida. Cuando intenté convencerla con un plato hondo, retrocedió como si le hubiera ofrecido veneno. Ni siquiera cuando le añadí cubitos de hielo, que suelen enfurecer a los cachorros, se inmutó. Fue entonces cuando supe que no era un rescate más. El doctor Carter, que estaba hojeando los historiales de los pacientes afuera, entró. Tenía unos 60 años, ya se había jubilado una vez, pero regresó porque, como le gustaba decir, una vida tranquila me pone nervioso. Lo había visto todo en sus décadas de trabajo veterinario, pero cuando se agachó y le abrió la boca con cuidado, vi cómo palidecía. No dijo nada durante 5 segundos, solo me miró fijamente. Luego me miró, parpadeando, como si alguien hubiera sido sacudido para despertar. Coge la cámara, dijo. Me llamo Josh. Soy técnico veterinario en Oak Ridge, una pequeña clínica ubicada entre una panadería y una tienda de piensos en la zona rural de Tennessee. Recibimos todo tipo de mascotas perdidas, gatos de granero con problemas de comportamiento, algún que otro mapache que alguien intenta hacer pasar por un perro raro y de aspecto extraño. Pero esta perra, esta callejera, era diferente. Desde el momento en que Control de Animales la dejó, algo en ella me inquietó. No estaba agresiva ni asustada, solo callada, como si lo estuviera observando todo pero no quisiera que la vieran. El agente que la encontró, Rick, dijo que estaba sentada en medio de un campo seco, no lejos de la vieja granja Mellor que se incendió el invierno pasado. Sin collar, sin microchip, sin placa. Solo un pelaje espeso y lleno de abrojos y una mirada que te hacía sentir como si te estuvieran evaluando. No ladraba. No gemía. Simplemente seguía cuando la guiábamos, se sentaba cuando se le ordenaba y se estremecía al oír el agua correr. La llamamos Abby, abreviatura de abandonada. No fue la más creativa, lo sé, pero me pareció adecuada. Después de la inspección bucal, el doctor Carter me llevó aparte. Tiene algo incrustado en el paladar superior, susurró, visiblemente conmocionado. Pero no es natural. Parece metálico, como una astilla o un fragmento. Necesitaremos imágenes. La trasladamos a la trastienda donde estaba la máquina de rayos X. La sujeté con firmeza, sintiendo el temblor en su cuerpo. No se resistió. Ni una sola vez. No sé qué fue más inquietante, su obediencia o su silencio. Doctora. Carter reveló las imágenes mientras yo preparaba una jaula para que Abby descansara. Después, la cubrí con mantas suaves y un poco de periódico triturado, todavía pensando en que no bebería. La mayoría de los perros llegan medio deshidratados y beben agua como si fuera lo mejor que han probado, pero Abby se quedó mirándola como si fuera un mal recuerdo. 10 minutos después, el doctor Carter me llamó. Hizo que las radiografías se extendieran por la pantalla. Su dedo señaló algo alojado en el paladar de ella. Era pequeño, ovalado, pero tenía el brillo revelador de algo artificial. Eso no es una lesión, murmuró. Eso ya está colocado. Como si alguien lo hubiera puesto ahí. Asintió lentamente. No es hueso. No es dental. Es artificial. Parece una etiqueta. O quizás un rastreador. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Quién le pone un rastreador a un perro en la boca? No lo sé, respondió el doctor Carter. Pero lo averiguaremos. Programamos la cirugía para la mañana siguiente. Me quedé hasta tarde, durmiendo en la trastienda con un ojo atento a cada turno y crujido del edificio. Abby no emitió ningún sonido en toda la noche. Al amanecer, estaba preparando café fuerte y revisando sus constantes vitales. Su temperatura estaba normal,
Su ritmo cardíaco estable y seguía negándose a beber agua. El doctor Carter llegó con su kit quirúrgico, ya desempaquetado. Hagámoslo simple, dijo. Extraemos el objeto, suturamos el tejido y monitoreamos si hay infección. Sin riesgos. La cirugía fue rápida. La incisión fue limpia y el sangrado fue mínimo. Lo que sacó nos dejó sin palabras. Era un chip, sí, pero no se parecía a ninguno que hubiera visto en mis 5 años cuidando animales. No tenía forma de rastreador de mascotas ni estaba etiquetado. Solo un disco gris liso del tamaño de una uña. Cuando el doctor Carter lo colocó en una bandeja, emitió un suave zumbido. No me gusta esto, murmuró. Después de la extracción, Abby bebió por primera vez. Al principio solo un poco, luego más. Fue como si algo se hubiera levantado. Su mirada se suavizó. Incluso me dio un pequeño lametón en la mano. Está cambiando, dije. El doctor Carter asintió. O quizás esté regresando. Durante los siguientes días, hicimos pruebas en el chip, enviamos imágenes a algunos contactos de la universidad, pero nadie lo reconoció. Doctor Carter finalmente lo encerró en un armario y se concentró en la recuperación de Abby. Subió de peso y empezó a menear la cola cuando entré. Seguía sin ladrar, pero había algo apacible en su silencio. La gente empezó a venir solo para verla. Se corrió la voz de que habíamos encontrado un perro misterioso. Incluso los chicos del instituto pasaban después de clase. Abby parecía disfrutar de la atención, sentada junto a la recepción como si fuera la dueña del lugar. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Entró un hombre, de unos 40 y tantos años, con vaqueros demasiado limpios para alguien que decía ser ganadero. Dijo que buscaba a una perra perdida. Cuando le pedí que la describiera, recitó detalles demasiado precisos, hasta la cicatriz en su pata trasera. Pero algo no cuadraba. Nunca miró a Abby directamente cuando ella lo vio. No movió la cola. Se puso rígida. ¿Es tuya?, pregunté. El hombre sonrió levemente. Era parte de un proyecto. Era de mi hermano. El doctor Carter salió de atrás, limpiándose las manos. ¿Proyecto? El hombre miró el armario cerrado como si lo supiera. Me la llevo ahora. No sin prueba de propiedad, dije con el corazón latiéndome con fuerza. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado, pero no me importó lo que decía. Abby estaba pegada a mi pierna, temblando. El doctor Carter se interpuso entre nosotros. Tienes que irte. La sonrisa del hombre se desvaneció. Guardó el periódico y se dio la vuelta sin decir palabra. Al salir, noté algo que me revolvió el estómago. Sus botas estaban limpias, pero las suelas estaban manchadas de arcilla roja, de esas que solo se encuentran cerca de la granja Mellor quemada. Abby no durmió esa noche. Yo tampoco. Instalamos cerraduras nuevas a la mañana siguiente. Algo me decía que esto no había terminado. El doctor Carter no habló durante mucho tiempo después de que el hombre se fuera. Él simplemente se quedó junto a la ventana, observando el estacionamiento vacío como si esperara que esa camioneta blanca y polvorienta regresara en cualquier momento. Abby se quedó cerca de mí, su cuerpo tan apretado contra mi pierna que sentía sus costillas expandirse con cada respiración. Ella también observaba la puerta, con las orejas gachas y la mirada fija. No va a volver hoy, dije finalmente, intentando convencernos a ambos. El doctor Carter no me miró. Ese hombre no estaba aquí por un perro. No pregunté qué quería decir. Ya lo sabía. Más tarde ese día, me quedé después del cierre para limpiar el vestíbulo, pero mi mente no dejaba de recordar cómo había reaccionado Abby ante él. Había algo más profundo que el miedo, algo así como reconocimiento y rechazo entrelazados. Fuera lo que fuese que ese hombre hubiera hecho, de donde fuese que ella viniera, no quería volver atrás. El doctor Carter se unió a mí alrededor de las 8. Dejó 2 tazas de café tibio y suspiró mientras se sentaba en el banco frente al mostrador de recepción. ¿Sigues pensando en él?, pregunté. He estado pensando en ese chip, dijo.
No se parece a ningún implante que haya visto. Sin número de serie ni identificación. No fue diseñado para ser encontrado. Asentí. No bebió hasta que se acabó. Creo que estaba haciendo algo más que rastrear. No dio más detalles, pero su mirada me dijo que ya era suficiente. Tenía miedo. No solo por Abby, sino por lo que ella pudiera representar. Por lo que ese chip podría haber estado haciendo. Esa noche me llevé a Abby a casa. Mi apartamento era pequeño, de una habitación con un sofá cama y un helecho medio muerto, pero era cálido, tranquilo y seguro. Le tendí una manta junto a la ventana y se acurrucó sin dudarlo. Era la primera vez que la veía dormir profundamente. Sentex en las patas, sin andar inquieta. Simplemente tranquilo. Me senté en el suelo junto a ella y le susurré, estás a salvo ahora. Nadie volverá a hacerte daño. Los siguientes días transcurrieron como un rayo. El Dr. Carter mantuvo el chip bajo llave, negándose a entregárselo a nadie, incluso cuando una mujer que decía pertenecer a un instituto de investigación se presentó a hacer preguntas. Tenía credenciales y un portapapeles lleno de diagramas elaborados, pero su sonrisa nunca se dibujó en sus ojos. No es extraño, dijo con naturalidad, ¿cuánta gente se interesa de repente por un perro callejero? El Dr. Carter ni se inmutó. No es una perra cualquiera. Ahora es nuestra. No insistió después de eso, simplemente nos dio una tarjeta de presentación y nos dijo que la llamáramos si surgía algo nuevo. Luego se fue, su camioneta negra levantando grava al desaparecer por la carretera. Mientras tanto, Abby se cambiaba. Su pelaje seguía peludo, pero se movía con más confianza. Empezó a saludar a los pacientes en la clínica, parándose cortésmente cerca de la recepción, como si se hubiera designado como la recepcionista no oficial. La gente la adoraba, sobre todo los niños. Tenía una dulzura que hacía que la gente se sintiera cómoda. Pero aún se estremecía ante el agua corriente, seguía negándose a acercarse a lavabos o mangueras. Incluso el sonido de un grifo la hacía retroceder. Lo intenté todo. Exposición suave, golosinas, incluso abrir el grifo a baja temperatura y sentarme a su lado. Pero nada funcionó. No era solo miedo. Fue algo más. Un trauma, quizás. Una tarde traje al Golden Retriever de mi vecino, Max, con la esperanza de que su actitud relajada se contagiara. Los dos se olfatearon cortésmente y luego se tumbaron uno al lado del otro como viejos amigos. Por un momento, pareció que las cosas mejoraban. Entonces, Max le ladró a un camión que pasaba y Abby se quedó paralizada, con todo el cuerpo tenso, la mirada fija en el vehículo como si fuera algo más que un motor ruidoso. Algo de ese momento se me quedó grabado, la forma en que no ladró, ni gruñó, solo me miró fijamente. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que el doctor Carter comentó que el chip no estaba destinado a ser encontrado. ¿Y si hacía algo más que rastrear? ¿Y si controlaba? A la mañana siguiente le pregunté al Dr. Carter si creía que le enviaba señales al cerebro. No respondió de inmediato. En teoría, sí, es posible. Pero necesitaríamos un laboratorio para comprobarlo. ¿Y si alguien la estuviera probando, viendo qué haría en ciertas condiciones? Me miró con seriedad. Entonces fracasaron. Porque ella eligió sobrevivir. Una semana después, las cosas empeoraron. Llegué temprano al trabajo para alimentar a los internos, pero al abrir la puerta trasera, encontré la cerradura rota y el armario donde guardábamos el chip abierto. El chip había desaparecido. Doctor Carter llegó 10 minutos después. Le mostré los daños y se quedó allí con la mandíbula apretada y los puños temblorosos. Sabían dónde buscar, dijo en voz baja. ¿A quién llamamos? ¿A la policía? Negó con la cabeza. No lo entenderían. No están preparados para este delito. Revisamos las grabaciones de seguridad. Una sola figura, enmascarada y con guantes, había irrumpido alrededor de las 2:15 de la mañana. Se movió con determinación, evadiendo todo lo demás y dirigiéndose directamente al gabinete.
En menos de 2 minutos se habían ido. ¿Lo raro? Abby no ladró. Estaba en su jaula, cerca de la entrada, pero no emitió ningún sonido. Solo observaba. Ese mismo día, llegó una carta en un sobre sin marcar. Sin remitente, solo una línea escrita a mano: ella nos pertenece. No vuelvas a interferir. Denunciamos el robo como vandalismo, pero ninguno mencionó el chip. Ambos sabíamos que decir la verdad no serviría de nada. Solo atraería más atención. Esa noche tomé la decisión de mudarme. No para siempre, solo a un lugar donde Abby y yo pudiéramos pasar desapercibidos por un tiempo. Mi tío tenía una cabaña en el bosque, a unas 2 horas al norte, cerca de un lago donde la señal del celular era irregular y las noches tranquilas. Lo usaba para ir de pesca y me dejaba las llaves prestadas cuando necesitaba escaparme. No se lo dije al doctor Carter de inmediato, solo le dije que me tomaría un fin de semana largo. Él asintió, entendiendo más de lo que dije en voz alta. Cuídala, dijo. Nos fuimos esa tarde. El viaje transcurrió sin incidentes, pero Abby no se tranquilizó hasta que pasamos los límites de la ciudad. Se irguió en su asiento, con las orejas alerta, como si sintiera cómo la distancia entre ella y lo que la atormentaba crecía. Cuando llegamos, saltó de la camioneta y olfateó el aire como si fuera la primera vez que podía respirar libremente. La cabaña era sencilla. 2 habitaciones, una estufa de leña y una terraza con vistas al lago. Encendí una fogata, preparé algo de comida y observé a Abby explorar los rincones de la cabaña. Ahora parecía más curiosa que cautelosa, como si estuviera recuperando la confianza, paso a paso. Esa noche, nos sentamos junto al lago. El agua estaba quieta, reflejando la luna como si fuera cristal. Abby yacía a mi lado, con la cabeza apoyada en mi rodilla. Por primera vez desde que la conocí, la oí suspirar. Ni un gemido ni un gruñido. Solo un suspiro largo y tranquilo. Y entonces, de repente, ladró. Solo una vez, fuerte y agudo. Miré a mi alrededor, sobresaltado. Nada se movía. Ni animales, ni luces. No se oían más que los grillos. Oye, susurré. ¿Qué pasa? No volvió a ladrar, pero su cuerpo estaba rígido, con la mirada fija en la línea de árboles. Me quedé allí, con el corazón acelerado. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. No hubo movimiento. Pero Abby no volvió a acostarse. Me quedé despierto casi toda la noche, con una mano en la linterna y la otra apoyada en su espalda. Nunca volvió a ladrar, pero nunca apartó la vista del oscuro bosque. Por la mañana, encontré huellas humanas recientes, que subían hasta el borde de la terraza y luego volvían a los árboles. No llamé al doctor Carter. No quería arriesgarme a que intervinieran la línea. Preparé las maletas. Nos íbamos. Pero mientras subía a Abby a la camioneta, vi algo brillando bajo el porche. Me arrodillé y lo saqué. Una pequeña caja negra, no más grande que una baraja de cartas. Un dispositivo de rastreo. Aún parpadeando. Nos habían encontrado. ¿Pero cómo? Destrocé el dispositivo con una piedra. Con el corazón latiéndome con fuerza y la mente dando vueltas, Abby me miró con esos profundos ojos marrones. Y en ese momento, me di cuenta de algo aterrador. Ya no necesitaban el chip. Tenían algo mejor. Tenían señal. Todavía podía sentir. Y se acercaban. Conduje hasta que el tanque de gasolina bajó a menos de 25 centavos y mis nudillos se pusieron blancos de tanto agarrar el volante. Abby yacía acurrucada en el asiento a mi lado, con los ojos abiertos y la cabeza erguida. No emitía ningún sonido, pero notaba que me escuchaba. Cada pocos kilómetros, sus orejas se movían nerviosamente y sus ojos se clavaban en algo que yo no podía ver. No pregunté qué había oído. La caja negra que encontré bajo el porche me había hecho vibrar algo. Significaba que sabían dónde estábamos. Quizás siempre lo supieron. Quizás solo era cuestión de tiempo. No dejaba de darle vueltas.
Su reacción ante la línea de árboles, la corteza solitaria, las huellas. Alguien había venido a buscarla otra vez, y ahora la observaban. Salí de la carretera hacia un pequeño pueblo. Apenas recordaba el nombre de aquel lugar donde las gasolineras hacían las veces de cafeterías y todos tenían a sus perros sentados en la parte trasera de una camioneta. Entré en un motel ruinoso con un techo verde descolorido y aparqué en la parte de atrás, donde las luces no llegaban del todo. Abby me siguió adentro sin dudarlo. No encendimos la tele ni abrimos las persianas. Extendí su manta junto a la cama y me senté con la espalda contra la puerta, mirando el cerrojo. Sabía que no iba a dormir. Yo tampoco lo esperaba. Pero en cuestión de minutos se quedó inconsciente, respirando con dificultad, incluso por primera vez en días. Me permití creer que tal vez, solo tal vez, se sentía a salvo de nuevo. La mañana se filtraba entre las gruesas cortinas. Preparé el desayuno para ambas. Huevos en el microondas para mí y croquetas para ella. Al principio no probó la comida, solo me miraba. Luego, tras una larga pausa, se acercó y comió en silencio. Necesitábamos respuestas. Respuestas reales, y solo conocía a una persona que podría ayudarnos. Mi hermano Isen había pasado la mayor parte de su vida adulta desarmando y armando aparatos electrónicos para el gobierno. Nunca hablaba de su trabajo, solo de que le pagaban bien y le causaba úlceras. Ya no éramos muy cercanos, no después de lo que pasó con papá, pero me debía una llamada importante. Llamé desde un teléfono desechable que había comprado en una farmacia. La línea sonó una vez antes de que contestara. Este es Isen. Soy yo, dije. Silencio. ¿Dónde estás entonces? No lo sé. Necesito un favor. Ese perro que recogiste no es solo un perro callejero, ¿verdad? Eso me detuvo. ¿Cómo sabes de ella? Tengo amigos dentro. Se dice que te vigilan. Supuse que aún tienes el chip. No. Alguien entró y se lo llevó. Otra larga pausa. Entonces mejor trae a la perra. Si todavía la siguen rastreando, es lo último que necesitan. ¿Qué significa eso? No me respondió directamente, solo me dio una dirección en Maryland y me dijo que no parara hasta llegar allí. Colgué y miré a Abby. Estaba mirando por la ventana, con las orejas hacia adelante y los músculos tensos, como si ya supiera que nos movíamos de nuevo. Condujimos casi 10 horas ese día, solo paramos para repostar y tomar un poco de aire fresco en un área de descanso donde Abby se negó a alejarse más de unos metros del coche. No bebió agua hasta que volvimos a entrar. Cuando llegamos a casa de Isen, era pasada la medianoche. Su casa estaba escondida en el bosque, tras un largo camino de grava con sensores de movimiento en cada esquina, parecía más un búnker que una casa. Nos recibió en la puerta con una linterna y una escopeta. Bajó el arma al ver a Abby. Es más grande de lo que pensaba. Ella también es más lista de lo que crees, dije. Nos abrió, revisó cada ventana y puerta que había detrás de nosotros, y luego nos condujo a lo que él llamaba su laboratorio. Era un sótano reformado lleno de monitores, discos duros, equipos de soldadura y una cafetera que parecía capaz de lanzar cohetes. Le conté todo. El chef, el hombre de la clínica, la mujer con el portapapeles, la caja negra bajo el porche. Me escuchó sin interrumpir, mirando de vez en cuando a Abby, que estaba sentada pacientemente a mis pies. Cuando terminé, se frotó la cara y se recostó en la silla. Esto es más profundo de lo que pensaba. Ese chip no era solo un rastreador. Era un modificador de conducta. Un prototipo tecnológico. Han estado experimentando con activadores de estímulos remotos. Respuesta emocional, sensorial, incluso involuntaria. Me sentí mal. ¿Dices que la controlaban? ¿Que la influenciaban? Más bien, suprimían sus instintos, intensificaban ciertas reacciones. Todavía está en fase de prueba, pero alguien se saltó algunos pasos. ¿Por qué ponerlo en un perro? Isen miró a Abby. Porque los perros no demandan y siguen órdenes. La escaneó con un dispositivo portátil,
pasándolo por la cabeza, la columna y las extremidades. No detecto otros implantes, pero probablemente aún capta señales residuales. Quizás por eso ladra de forma aleatoria. Algo despertó un recuerdo o una orden que aún no había recibido. Pensé en su ladrido junto al lago, en lo repentino y preciso que fue. ¿Puedes bloquearlo? Isen asintió. Puedo preparar un collar amortiguador. No detendrá la señal, pero interferirá con la recepción y le dará un respiro. Trabajó toda la noche. Abby no se separó de mí. Al amanecer, el collar estaba listo, una simple banda con una pequeña caja negra integrada en la correa. Lo ajustó con cuidado, observando la reacción de Abby. Ella no se inmutó, simplemente se quedó quieta como si entendiera. Lo probaremos, dijo Isen. A ver cómo responde en las próximas 24 horas. Ella respondió de inmediato. En menos de una hora, bebió agua sin dudarlo, exploró el sótano sola, incluso se acostó junto a la calefacción y se quedó profundamente dormida, con las piernas retorciéndose en un sueño. Isen la observó con las cejas arqueadas. Está funcionando. Lo que la mantenía nerviosa, ya no está. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí una opresión en el pecho. Si este collar la hacía sentir normal, ¿en qué clase de infierno había estado viviendo antes? La paz no duró mucho. Esa tarde, al ocultarse el sol tras los árboles, sonó la alarma perimetral de Isen. 3 vehículos sin matrícula. 2 todoterrenos. Y una furgoneta. Apagó las luces del sótano. Tenemos visitas. Agarré la correa de Abby, pero no la necesitaba. Ella ya estaba en la puerta, lista para irse. Isen abrió un panel en la pared, revelando un túnel con iluminación de emergencia. Un viejo refugio antitormentas se asomaba a una milla al sur. Vete. ¿Y tú? Yo los entretendré. La pondré a salvo. Dudé. Entonces lo agarré del hombro. No te hagas el héroe. Él sonrió con suficiencia. No es mi estilo. Abby y yo corrimos. El túnel era húmedo y estrecho. Ella seguía mi ritmo, silenciosa y alerta. A mitad de camino, oí un sonido detrás de nosotros. Distante, apagado. Una puerta que se abre de una patada. Voces. Gritando. No nos detuvimos. Cuando salimos al bosque, la llevé detrás de un árbol y observé la línea de árboles. Sin luces ni vehículos. Estábamos solos. Caminamos hasta llegar al borde de un viejo camino forestal. Desde allí, le hice señas a un camionero que pasaba y que aceptó dejarnos 2 pueblos más allá. Le conté una historia sobre un coche averiado y un perro perdido. No hizo preguntas. Salimos cerca de un restaurante y nos sentamos detrás del edificio hasta que salió el sol. Abby durmió con la cabeza en mi regazo. Yo no dormí nada. Al amanecer, revisé las noticias. La casa de Isen se había quemado por completo. No se reportaron heridos. Causa desconocida. No lloré, no entonces. Pero Abby me miró como si supiera que algo terrible había sucedido. No podíamos correr eternamente. Y no podíamos escondernos. Quienquiera que fuesen, no iban a detenerse. Y si queríamos respuestas, teníamos que ir a la fuente. Abby me rozó la mano con el hocico y, por primera vez, lo vi en sus ojos. No solo miedo ni supervivencia. Algo más. Resolución. Íbamos a terminar esto juntos. El restaurante era uno de esos lugares donde todo venía con una guarnición de papas hash brown, y el café sabía como si hubiera estado en la cafetera desde la administración de Nixon. Me senté en una mesa de la esquina con Abby debajo de la mesa. Su cuerpo se enroscó alrededor de mis piernas como si fuera parte de mí. Sus ojos no se apartaron de la puerta. Tomé una taza de café y miré el mapa que Isen me había dado antes de irnos de su casa. No estaba etiquetado como un mapa normal, solo líneas, intersecciones y 3 puntos marcados con pequeñas X rojas. Uno de ellos tenía un círculo dibujado alrededor y una nota garabateada al lado. Instalaciones de Burton.
Última señal conocida. Isen lo había encontrado enterrado en un volcado de datos de un antiguo archivo de rastreo satelital. Una señal vinculada al chip en la boca de Abby había sonado cerca de Burton, Virginia, un pueblo común y corriente cerca de un campo de entrenamiento militar. Ningún registro público indicaba nada inusual, pero eso solo lo hacía más sospechoso. Burton era nuestro destino. Salimos del restaurante antes de la hora punta del desayuno, rumbo al este por carreteras tranquilas. Me mantuve en carreteras secundarias y caminos rurales, dando marcha atrás a intervalos irregulares y con la vista puesta en el retrovisor más que en el camino. Nadie nos seguía, pero eso no significaba que no nos estuvieran vigilando. Al caer la tarde, el terreno empezó a cambiar. Bosques más densos, menos casas. Paré en una gasolinera a las afueras del pueblo y llené el tanque. El empleado no hizo preguntas, pero sus ojos se posaron en Abby como si quisiera hacerlo. Pagué en efectivo y volví a la camioneta. Burton en sí era pequeño. Demasiado pequeño. Las calles estaban casi vacías, y quienes estaban afuera no saludaban, solo observaban. La mayoría de los edificios parecían no haber sido tocados en décadas. Una sola barbería, un restaurante con el cartel de cerrado, aunque era la hora de comer. Una gasolinera, una iglesia, y ningún niño por ninguna parte. Aparqué a unas cuadras de la dirección que Isen había marcado. No era gran cosa, solo un largo camino de tierra tras una cerca de alambre marcada con una señal descolorida de prohibido el paso. Más allá de la cerca, los árboles crecían densos y uniformes. Demasiado uniforme. Abby miraba la carretera como si la recordara. Revisé mi equipo. Una linterna, el teléfono desechable, una navaja plegable que apenas sabía usar y el viejo escáner de campo de Isen. Tenía un detector de señales modificado que podía captar frecuencias extrañas, fuera lo que fuese. Lo metí en mi mochila y le ajusté el collar a Abby. Cruzamos la valla donde la cadena colgaba suelta y comenzamos a bajar por el camino. Cuanto más avanzábamos, más silencio reinaba. No solo el silencio habitual del bosque. Ni pájaros ni viento. Solo el crujido de la grava bajo los pies y el sonido de la respiración de Abby. Después de aproximadamente una milla, los árboles dieron paso a un claro, y allí estaba. Las instalaciones de Burton. Parecían abandonadas, una estructura de hormigón achaparrada, medio enterrada, como un búnker de la Guerra Fría olvidado por alguien. Las ventanas estaban tapiadas. La puerta principal estaba oxidada y cerrada, pero la entrada lateral estaba entreabierta. Abby se quedó quieta, con la nariz crispada. Escaneé el edificio con el dispositivo de Isen. Al principio, nada. Entonces la pantalla se iluminó y detectó una suave señal de pulso. Entramos. El pasillo estaba húmedo y frío. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, proyectando largas sombras contra las paredes descascarilladas. Abby se adelantó, con el morro pegado al suelo y el rabo bajo. No tenía miedo. Estaba concentrada. Pasamos por filas de habitaciones vacías, laboratorios viejos, trasteros, una oficina con papeles amarillentos aún pegados al tablón de anuncios. La mayor parte parecía intacta desde hacía años, pero había señales de actividad reciente. Un rastro de huellas de botas embarradas. Una caja que se había abierto recientemente. Una taza de café rota cerca de una estación de trabajo. Alguien había estado allí. Quizás aún estuviera. Llegamos a una puerta cerrada cerca del final del pasillo. El escáner pulsó con más intensidad. Fuera lo que fuese que estuviera detrás, la señal provenía de allí. Abrí la cerradura con la herramienta plegable de Isen. Con el corazón latiéndome con fuerza, la puerta se abrió con un crujido, revelando una estrecha escalera que bajaba. Abby no dudó. Ella descendió primero, sin hacer ruido. Sobre el concreto. Al fondo había una habitación. Limpio, funcional, iluminado por un generador que zumbaba suavemente en un rincón. Los monitores se alineaban en una pared, la mayoría oscuros, pero uno aún parpadeaba con estática. Una gran mesa dominaba el centro, y sobre ella, otro collar. No como el de Abby.
Este era más voluminoso y pesado. Tenía manchas secas en la correa y, junto a él, una carpeta con el nombre del proyecto Hassel. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos, documentos, gráficos y registros de pruebas. La mayor parte era jerga que no pude descifrar, pero algunas páginas estaban claras. Pastor alemán hembra, sensible a señales auditivas y visuales. Supresión de memoria eficaz. Condicionamiento agresivo fallido. Recomiendo transferirla a una prueba de comportamiento de largo alcance. Abby. Había fotos de ella en una jaula con alambres pegados a la cabeza. La miré ahora, de pie a mi lado, firme y tranquila. Le habían hecho esto. Habían intentado convertirla en algo, una especie de herramienta, arma, experimento. Y ella había sobrevivido. Un ruido repentino detrás de nosotros me hizo girar. Pasos. Apagué la luz y arrastré a Abby detrás de una caja. Entraron dos figuras, una alta y otra baja. Ambas con equipo táctico. Tenían armas, pero no las llevaban. Podía oírlos hablar. Señales. Activo de nuevo. Ya casi. ¿Hay señales del perro? Todavía no. Pero ella está aquí. Siempre vuelve. Se separaron, uno se dirigió a las escaleras, el otro se adentró en la habitación. Esperé a que pasara el que estaba cerca de nosotros y luego me escabullí tras él. Abby se mantuvo agachada, silenciosa como una sombra. Salimos rápidamente por la puerta, subimos las escaleras y cruzamos el pasillo. Oí un grito. «Está aquí». Y entonces echamos a correr. Nos persiguieron entre los árboles, pero Abby conocía el camino. Se agachó y me condujo a través de un matorral que me desgarró la chaqueta y la cara, y salimos cerca del camino. Se oyeron disparos a nuestras espaldas. Me zambullí, rodé y oí un grito. No de Abby, sino de uno de ellos. No nos detuvimos. Salté la valla y me metí en la camioneta. Salí a toda velocidad justo cuando las luces de los faros se encendieron en el retrovisor. Me seguían. Tomé el primer desvío que encontré, abrí paso a toda velocidad por curvas estrechas hasta que el semáforo que teníamos detrás se desvaneció. No disminuí la velocidad durante otros 20 minutos. Cuando por fin paramos, miré a Abby. Estaba bien. Quizás con moretones, pero no herida. El archivo seguía en mi mochila. Prueba de lo que habían hecho. No podíamos acudir a la policía ni volver a la clínica. Pero ahora teníamos algo. Algo que no querían que nadie viera. Y alguien que lo había vivido. Abby apoyó la cabeza en mi hombro mientras yo me recostaba en el asiento. Ella estaba cansada. Yo también. Pero no había terminado. Todavía no. Acampamos junto a un camino de servicio sin señalizar, a 32 kilómetros de Burton. No quería arriesgarme a un hotel, y Abby necesitaba espacio abierto. Pasé horas por el claro, olfateando el aire, escudriñando el bosque. Pero no ladró. Puse el archivo en la parte trasera de la camioneta y lo revisé a la luz de una linterna. Proyecto Hassel. Ese nombre rondaba cada página. El perro al que llamaban sujeto 7 no era el único. Había otros, del 1 al 10, cada uno con sus propios informes resumidos. Pero el expediente de Abby era el más grueso. Ella había durado más. Las páginas describían pruebas que apenas podía comprender, activación remota de respuestas de miedo, reconexión del trauma por centeversión, bucles de reexposición. Pero una línea destacaba entre el tema 7, que demuestra una elasticidad cognitiva única. Posible adaptación independiente a largo plazo. Los parámetros de prueba externos recomiendan una recuperación completa y una reevaluación. Por eso la perseguían. No porque fuera peligrosa, sino porque se había convertido en algo que no entendían. Algo que no podían controlar. Miré a Abby, tumbada cerca del fuego, con los ojos entrecerrados, pero con los oídos atentos. No era un sujeto de laboratorio. No era un prototipo fallido. Era solo un perro. Alguien que había sido herido, destrozado, y aún así eligió confiar.
Ya no podía huir. No sin un plan. Necesitábamos ayuda, pero no la que se encuentra en la guía telefónica. Quedaba una persona, Rick Bannister. Él fue el oficial que trajo a Abby aquel primer día. El que la encontró en el campo cerca de la granja incendiada. No había pensado mucho en él hasta ahora, pero algo sobre el detalle de donde la encontraron me seguía inquietando. Ese incendio se había declarado accidental, pero el expediente insinuaba algo más. Lugar de despliegue, propiedad de Miller, sector C2. Sujeto liberado para análisis de comportamiento independiente. Recuperación programada 1114. Sujeto no recuperado. Esa granja no fue casual. La dejaron ir y no regresó. Rick trabajaba para el condado, y si alguien sabía lo que pasaba en ese terreno, era él. Conduje toda la noche, tomando carreteras secundarias y evitando las intersecciones principales. Llegamos al pueblo justo antes del amanecer. La comisaría era un edificio bajo de ladrillo con una sola patrulla en la entrada. Aparqué al otro lado de la calle y esperé a que se encendieran las luces del interior. Cuando Rex salió a la acera con una taza de café y una carpeta manila, me acerqué. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Josh, el de la clínica? Sí. Necesito un minuto. Su mirada se posó en Abby, que estaba a mi lado. Su rostro cambió. ¿Es ella? Sí. Señaló el banco fuera de la estación. Habla rápido. Le entregué la carpeta con el archivo del proyecto Hassel. La hojeó lentamente. Al principio, no dijo mucho. Entonces dejó escapar un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Sabía que algo no andaba bien. Dijo que la noche que la encontré no se comportaba como una callejera. Caminó hacia mí y se sentó como si me estuviera esperando. Pero cuando intenté ponerle la correa, gruñó. Luego me siguió hasta la camioneta como si hubiera sido su decisión. ¿Y la granja? Asintió. Ese lugar era raro. Sin luz, sin muebles. Pero había huellas de botas en el polvo y una mesa con ataduras atornillada al suelo. Se me revolvió el estómago. No lo puse en mi informe, admitió Rick. Sabía que lo enterrarían. El sheriff dijo que probablemente eran unos ocupas. Me dijo que no armara revuelo. ¿Quiénes son?, pregunté. Rick miró a su alrededor y se acercó. Un par de meses antes de encontrarla. Un tipo de fuera del estado empezó a curiosear. Dijo que pertenecía a un grupo de comportamiento animal. ¡Qué astuto! Tenía credenciales. Pero algo no cuadraba. Preguntaron por propiedades apartadas, lugares a los que nadie iba. No le di importancia. Luego se quemó la granja y una semana después la encontré. Escapó, dije. Rick asintió. Parece que sí. Le enseñé la foto del archivo. Abby con cables pegados a su pelaje. Palideció. ¿Qué quieres de mí? Necesito saber con quién más hablaron, quién les ayudó a organizar esto. Alguien de aquí tenía que estar involucrado. Rex se rascó la barba. Hay un tipo trabajando en la oficina de servicios públicos. Me llamo Dwight. Se encarga de las comprobaciones de la red eléctrica y las evaluaciones de terrenos. Si alguien quisiera que la electricidad o el agua se canalizaran a un sitio fuera de la red, lo contactaría con él. ¿Dónde lo encuentro? Rick dudó. Es reservado. Se mantiene reservado. Pero me debe un favor. Me llamó una hora después. Estaba sentado en una silla de jardín oxidada detrás de la oficina de servicios públicos mientras Dwight hojeaba un registro de campo maltratado. Abby yacía cerca, masticando un palo como si no le importara nada, pero yo sabía que no era así. Esta entrada, dijo Dwight, tocando una página. El otoño pasado. Acceso temporal a la red autorizado para la División de Investigación Departamental. Sin contacto de retorno. Solo un buzón en una dirección postal. Giró el tronco para que pudiera verlo. Las coordenadas coincidían con la casa de campo de los Miller. Hay más, añadió. El mismo grupo solicitó otros 2 sitios.
Uno en las afueras de Knoxville y otro cerca de una reserva natural en Carolina del Norte. ¿Siguen activos? Dwight se encogió de hombros. Ni idea. Pero si vas, lleva una cámara y no vayas solo. Primero fuimos al sitio de Carolina del Norte. Era más fácil desaparecer en las montañas. La reserva era enorme. Bosques densos, senderos de tierra sinuosos y cabañas dispersas para guardabosques. Pero las coordenadas nos llevaron a un sistema de cuevas escondido tras una cascada, medio oculto por el musgo y la roca. La entrada estaba marcada con un poste de acero clavado en el suelo. Un cable roto colgaba de él. Observé la zona. Ni huellas ni basura. Pero Abby gruñó bajo y profundo. Dentro, la cueva estaba fría y seca. El aire era viciado. Mi linterna iluminó siluetas en la pared. Ganchos, abrazaderas, cableado viejo, jaulas para animales apiladas en un rincón. Entonces vi el nombre Hazel. Estaba grabado en la pared de piedra. Sin imprimir, sin etiqueta. Raspado a mano. Alguien estuvo aquí. Quizás no solo Abby. Tomé fotos de todo, tomé notas y metí algunas cosas en bolsas. Etiquetas viejas, una tira de arnés, un fragmento de lo que parecía un implante roto. Afuera, Abby estaba alerta, escudriñando el horizonte. Salimos rápidamente. De vuelta en la camioneta, revisé las imágenes. Todo encajaba. El proyecto no era aislado. Formaba parte de algo más grande, una red. Centros de pruebas ocultos a simple vista. Contacté con un contacto de Eisen, un periodista de investigación llamado Brian. Aceptó reunirse con nosotros en un motel a las afueras de Asheville. Había trabajado antes en reportajes sobre experimentación con animales, y Eisen le filtró una vez una noticia que fue noticia durante semanas. Brian tenía unos 40 años. Mirada penetrante, voz tranquila. Me escuchó mientras le explicaba todo, le mostré el expediente, las fotos, las imágenes de la cueva. No dijo mucho hasta que terminé. Entonces esto podría ser grave. Realmente importante. Pero necesitamos algo indiscutible. Un nombre, un denunciante, o... Miró a Abby. Un sujeto que puede ser verificado. Ya ha pasado por bastante, dije. No sugiero que la explotemos. Pero si pudiéramos conseguir pruebas de ADN, escáneres médicos, tal vez incluso un examen de comportamiento realizado por un especialista independiente, respaldaría los documentos. Miré a Abby. Me miraba de nuevo, como si supiera que su historia ya no era solo suya. De acuerdo, dije. Pero lo haremos en nuestros términos. Brian estuvo de acuerdo. Organizó una serie de pruebas seguras con un veterinario de confianza, especializado en casos de trauma. Todo sería anónimo. Los resultados se verificarían, cotejarían y enviarían a varios puntos de venta simultáneamente si algo salía mal. Mientras esperábamos las pruebas, seguí investigando. Rastreé el apartado postal utilizado para las solicitudes de red y encontré un enlace de pago que vinculaba a una empresa fantasma de Washington, D.C. Comparé ese nombre con la antigua base de datos de permisos de Eisen. Una coincidencia, un contratista de defensa especializado en tecnología neuroadaptativa. Esa era la pieza que faltaba. Teníamos un nombre. Teníamos un rastro. Ahora solo faltaba decidir qué hacer con él. La noche antes de la publicación del informe, me senté con Abby bajo las estrellas. Se apretó contra mi brazo, respirando cálidamente contra mí. ¿Listo para esto?, pregunté en voz baja. No se movió, solo apoyó la cabeza en mi pecho. El viento hacía susurrar los árboles. A lo lejos, un búho cantó, y por primera vez en semanas, no sentí que estuviéramos corriendo. Nos preparábamos para la pelea. El informe estaba programado para publicarse al mediodía. Brian había enviado los archivos a un medio de comunicación pequeño pero confiable, con reputación de exponer contratos gubernamentales ocultos. También los distribuyó a 3 investigadores independientes, incluyendo un grupo de vigilancia especializado en violaciones de los derechos de los animales. El plan era impedir su entierro.
Caminé de un lado a otro fuera de la habitación del motel mientras Abby observaba desde la ventana. El aire estaba tenso, pesado, como los minutos previos a una tormenta. Mi teléfono desechable vibró. Exactamente a las 11:45 apareció el nombre de Brian. Estamos listos, dijo. Todo está listo. Estará disponible en 15 minutos. ¿Crees que tomarán represalias? Creo que ya están observando. Pero una vez que se sepa, perderán el control de la narrativa. Hiciste lo correcto. Colgué y entré. Abby se acercó y se apoyó en mí. Enterré la cara en su pelaje. Su calor me asentó. A las 12 del mediodía se supo la noticia. En 10 minutos, el sitio web que la alojaba dejó de tener tráfico, pero aparecieron espejos por todas partes. Capturas de pantalla, resúmenes. La gente ya compartía las fotos de la cueva, el escaneo del chip y los resultados del examen de comportamiento de Abby. Lo llamaron la filtración del proyecto Hassel. Un puñado de exempleados empezó a hablar anónimamente, confirmando detalles y alimentando el fuego. Pero lo más impactante no fueron los documentos. Fue el rostro de Abby. Brian había incluido una foto, solo una. Ella se acurrucó a mi lado, descansando. Después de quitarle el collar, algo en la imagen impactó a la gente. La historia no se trataba solo de experimentación. Se trataba de recuperación, supervivencia y sanación. Al anochecer, la presión había comenzado. Los equipos de noticias contactaban con la clínica. Los manifestantes se habían reunido frente a un centro de investigación gubernamental en Colorado, uno vinculado al contratista de defensa que figuraba en la base de datos de Eisen. Pero no toda la atención recibida fue positiva. Esa noche, alguien intentó entrar al motel. Me despertó el ruido de cristales al romperse. Abby se levantó antes que yo. Enseñé los dientes y gruñí por lo bajo. Agarré la linterna y me acerqué a la ventana. Una sombra se movió por el aparcamiento y luego desapareció rápidamente. Unos neumáticos chirriaron a lo lejos. A la mañana siguiente nos fuimos. Brian tenía un plan B, una casa segura de un amigo en las montañas Blue Ridge. Esta vez, una cabaña de verdad. Sin refugios antitormentas ni paredes metálicas, solo árboles frondosos, una vieja estufa de leña y un teléfono fijo que funcionaba. Condujimos 6 horas por caminos sinuosos, cambiando de vehículo 2 veces gracias a los contactos de Brian. Para cuando llegamos, Abby estaba paseándose de nuevo. Todavía llevaba el collar puesto, pero parecía inquieta, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Intenté calmarla. Le preparé la comida y me senté con ella junto al fuego. Pero cada pocos minutos levantaba la cabeza y miraba fijamente la puerta. A la mañana siguiente, Brian llamó. Tenía la voz tensa. Uno de los denunciantes fue detenido en la calle. Sin testigos ni cámaras de tráfico. No sale en las noticias, pero me lo contó un amigo del Departamento de Justicia. ¿Quién? No importa. Solo escucha. Habrá contraataques y puede que no vengan por ti como crees. ¿Qué significa eso? Puede que ni siquiera vengan por ti. Podrían intentar llevársela. Miré a Abby. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si supiera lo que decía. No los dejaré, dije. Esa tarde llegó un paquete. Sin remitente, solo una caja con una tableta normal dentro. Se encendió automáticamente. Se reprodujo un video. Una habitación en penumbra. Un hombre sentado a una mesa, con las manos juntas, de unos 40 años, con traje limpio. Sin placa. No necesito decirte quién soy, dijo. Pero te diré lo que has hecho. Se inclinó hacia adelante. Has tomado algo que no te pertenece. Has expuesto un programa diseñado para salvar vidas. Te crees un héroe, pero te interpones en el camino del progreso. Hizo una pausa. Te doy una oportunidad. Devuelve el perro y márchate. Sin cargos ni lista negra. Simplemente desaparece. O la pantalla se oscureció. Entonces se reprodujo un nuevo clip. Ara Abby, del centro.
Estaba atada a la mesa, con los ojos abiertos y la boca tapada. Un gemido sordo salió de su pecho. El video se cortó. Entonces apareció una pantalla. 24 horas. Eso fue todo. Rompí la tableta. Abby no se movió. Se quedó en la puerta, con el pelo erizado. No íbamos a volver a escapar. Llamé a Brian, le conté todo y le envié una grabación del mensaje. Lo analizó con un analizador de voz y obtuvo una coincidencia parcial. ¿Nombre? Raymond Keller. Director de Operaciones de Investigación de Morningside Systems, subcontratista de DARPA. Morningside ya estaba en el punto de mira gracias al informe. Su declaración oficial afirmaba que el proyecto Hassel era un ensayo marginal, clausurado por violaciones éticas. Pero negaron todo lo demás. Nadie conocía la ubicación actual de Keller. Brian tenía una teoría. Está en modo limpieza. Ese tipo de mensaje no se trata de amenazas. Se trata de borrar pruebas. Está desesperado. Pensé en Isen. El fuego, las sombras afuera de la clínica, el chip, las jaulas en la cueva. Y entonces me di cuenta de algo. Va a destruir los otros sitios. Brian se quedó callado un momento. Llegamos primero. Nos quedaban dos posibles objetivos. El sitio de Knoxville y un segundo apartado postal rastreado hasta la zona rural de Pensilvania. Brian y su contacto irían a Pensilvania. Abby y yo iríamos a Tennessee. El sitio de Knoxville fue más difícil de alcanzar. Estaba enterrado detrás de un centro de conservación de vida silvestre, al que solo se podía acceder por un camino de servicio. Tomamos la vieja camioneta de nuevo, manteniéndonos agachados, sin dejar rastro digital. Llegamos al anochecer. El sendero al sitio estaba cubierto de maleza, pero no era intransitable. Abby avanzaba lentamente a mi lado, con la cola erguida y el hocico bajo. Sabía que algo andaba mal. La estructura era un rectángulo de hormigón encajado en la ladera, igual que las instalaciones de Burton. Pero esta era peor. El aire dentro estaba cargado de químicos. Abby se negó a entrar. Entré solo. Dentro había jaulas, muchísimas, vacías. Las paredes estaban chamuscadas, los archivos quemados, el equipo destrozado. Alguien ya lo había vaciado. Pero quedaba algo. Un tablero, como un mural, lleno de fotos, perros, gráficos y resultados. Y una imagen en la abadía. Debajo, una sola frase que recuerda. Retrocedí con el corazón latiéndome con fuerza. Quien construyó este lugar no solo la estudió. Le tenían miedo. Salí y encontré a Abby junto a la arboleda. No ladró, pero se mantuvo erguida, como esperando mi confirmación. Ya terminamos, dije. Regresamos a la camioneta justo cuando aparecieron los faros en el sendero detrás de nosotros. Dos camionetas negras. No esperé. Aceleré y bajé a toda velocidad por el sendero, con las ramas golpeando el parabrisas. Abby se preparó, con los ojos abiertos. Me siguieron, ganando terreno. Entonces Abby gruñó, un sonido gutural que solo había oído una vez. Espera, murmuré. Me desvié del sendero hacia los árboles. La camioneta se sacudió, las llantas girando en tierra suelta. La primera camioneta rozó un árbol y derrapó de lado. El segundo nos siguió, pero se quedó atascado en una zanja. Seguimos adelante. Al final, los perdimos. Di la vuelta y volví hacia la carretera. En un área de descanso a 48 kilómetros, llamé a Brian. Están quemándolo todo, le dije. También intentaron el sitio de Pensilvania. Llegaron antes que nosotros. Pero conseguimos un nombre, una persona más. Una mujer que dejó el programa el año pasado. ¿Dónde está? En Nuevo México. Iremos juntas. Abby se había dormido de nuevo, pero sus orejas se movían con cada sonido. Nos quedaba una oportunidad más y la aprovechábamos. Cruzamos a Nuevo México justo después de medianoche.
El aire del desierto era fresco y seco, con una quietud que hacía que cada crujido de la suspensión de la camioneta resonara más fuerte de lo debido. Abby estaba sentada a mi lado, moviendo las orejas de vez en cuando, pero por lo demás tranquila. Se había vuelto más silenciosa en los últimos días, no por miedo, sino por algo más. Concentración. Resolución. Como si hubiera empezado a comprender de qué se trataba realmente. Brian y yo habíamos quedado en encontrarnos cerca de las cruces. Él había viajado por separado, usando el coche de uno de sus contactos en los medios. Nos encontramos en un pequeño restaurante junto a una carretera desierta, de esos lugares que solo parecían existir entre la medianoche y el amanecer. Ya estaba dentro cuando llegamos, sentado en una cabina con una laptop y un termo de café que parecía no haber sido limpiado. Abby me siguió y se acostó debajo de la mesa sin decir palabra. La camarera me miró de forma extraña, pero no dijo nada. Quizás había visto cosas más raras por aquí. Brian no perdió el tiempo. Se llama doctora Elena Bright. Trabajó en el proyecto Hassel durante unos 8 meses. Se fue tras una disputa con Keller. Según memorandos internos que presentó, las preocupaciones éticas fueron silenciadas rápidamente. ¿Dónde está ahora? Me dirigió su portátil. Una vista satelital de una pequeña casa de adobe a las afueras de Truth or Consequences. Esta es la mejor dirección que pude encontrar. No aparece en ningún registro oficial. No tiene servicios públicos a su nombre ni línea telefónica. ¿Y cómo sabemos que hablará? No lo sabemos. Después de una breve siesta en la camioneta y un desayuno rápido de bagels del día anterior, condujimos hacia el noreste. Abby durmió casi todo el camino, acurrucada, con la nariz pegada a la cola. Cuando llegamos a la casa, el sol apenas empezaba a asomar por encima de las montañas, proyectando largas sombras sobre la arena. El lugar parecía abandonado. Sin coche, sin luces. Ningún movimiento. Solo viento y polvo. Brian se quedó en la camioneta mientras yo caminaba hacia la puerta. Abby vino conmigo, con las orejas hacia adelante. Toqué una vez. Nada. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando oí una voz detrás de mí. No tocaría puertas. ¿No lo entiendes? Me di la vuelta. Una mujer estaba a 3 metros de distancia, sosteniendo una escopeta. Agachada, pero lista. Finales de los 50. El sol, áspero, endurecía. Ojos penetrantes. No estoy aquí para hacerte daño, dije rápidamente. Eres el doctor Pulsera. Ella no bajó la escopeta. ¿Te siguieron? Negué con la cabeza. Hemos tenido cuidado. Miró a Abby más allá de mí. Su expresión cambió. El cañón del arma se inclinó. Ese no es solo un perro, dijo. No. Ella es la última de ellos. Observó a Abby un buen rato. Luego se giró y caminó hacia un cobertizo detrás de la casa. Ya dentro, el cobertizo estaba mejor equipado que la mayoría de las clínicas. Mesas médicas, escáneres, montones de cuadernos de laboratorio y una pared de archivadores seguros. Dejó la escopeta en una mesa de trabajo y se giró hacia nosotros. Tienes 10 minutos antes de que decida si vale la pena dedicarle mi tiempo. Le entregué el archivo, las fotos y el escáner de chip. Apenas parpadeó mientras los hojeaba. El mismo diseño, dijo. La misma carcasa del implante. Pero la salida de señales aquí. Señaló una forma de onda que Eisen había impreso. Eso es diferente. ¿En qué sentido es diferente?, preguntó Brian. Es reactivo. El diseño original pretendía suprimir los impulsos conductuales, pero esto volvió a tocar. Esto responde a señales externas. Es aprendizaje. Se me secó la garganta. Así que no solo está recordando. Se está adaptando. Bright asintió. Y eso los aterroriza. Cruzó la habitación y sacó una carpeta de su armario. Dentro había fotos de otros perros. Escáneres. Algunos se parecían a Abby, otros no. Ninguno parecía estar vivo.
Querían una herramienta que obedeciera en cualquier circunstancia. Lo que obtuvieron fue una mente que evolucionó más rápido de lo que sus parámetros podían predecir. Su perro fue el único que descubrió cómo eludir los estímulos. Empezó a elegir, pensando más allá de las órdenes. Brian se acercó. ¿Por qué no apagarlo? Lo intentaron. Pero para cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ella ya no estaba. No querían que volviera para curarla. Querían analizar qué la hacía diferente. Apreté la mandíbula. ¿Y ahora qué hacemos? Volvió a mirar a Abby. Expone la última pieza. Me dio una unidad. Este es el registro de prueba original. El original lo muestra todo. Cómo modificaron el chip durante el despliegue, cómo respondió el sujeto 7, la orden de neutralización y recuperación en caso de incumplimiento. Todo firmado por Kellor. Brian tomó la unidad. ¿Puedo copiar esto? Sí, pero no importará a menos que publiques la cadena completa, los documentos, las imágenes, los registros, los resultados de comportamiento. Si publicas solo uno, dirán que es falso. Si lo publicas todo, no podrán esconderse. Nos quedamos una hora más mientras ella le explicaba a Brian las claves de cifrado y el formato. Abby estuvo a mi lado todo el tiempo. Bright la miraba de vez en cuando como si viera un fantasma. Al irnos, le tocó la cabeza a Abby con suavidad. Lo siento. Por todo. Esa noche nos alojamos en una cabaña de una habitación que Brian había alquilado bajo un alias. Ya estaba recopilando los archivos para su publicación, cotejándolos con la historia anterior, preparando declaraciones que vinculaban las entrevistas con los denunciantes, poniendo en hora el reloj. La fecha límite era las 6 de la mañana. Un lanzamiento coordinado en 10 plataformas independientes. No pude dormir. Abby tampoco. Se quedó de guardia cerca de la puerta toda la noche. Sin gruñidos ni paseos. Solo alerta. A las 5:55 de la mañana, Brian pulsó enviar. Los servidores se inundaron uno a uno. Los sitios se pusieron en línea. Los archivos se propagaron más rápido de lo que podíamos rastrearlos. A las 7 de la mañana, Harrer Hazeltruth era tendencia nacional. Luego vino el silencio. Sin llamadas, sin mensajes. Sin amenazas. Abby estaba junto a la ventana, con las orejas en alto, esperando. Al mediodía, se rompió el secreto. Un memorando filtrado desde dentro de Morningside. Una reunión de emergencia, personal directivo de baja. Luego una citación. Luego otra. Al anochecer, el proyecto ya no era una conspiración, era un escándalo. Pero ese no fue el final. 2 días después, Abby empezó a reaccionar de nuevo. Inquieta, gruñendo a la pared, evitando la puerta. La escaneé de nuevo. No había señales nuevas ni hardware nuevo. Pero algo estaba sucediendo. Llamé a Bright. Vino enseguida. Le hizo pruebas y le tomó las constantes vitales. No es miedo, dijo. Es instinto. Se anticipa. ¿Anticipando qué? No respondió. Esa noche me senté con Abby en el porche, escuchando el viento del desierto. Se apretó contra mí de nuevo, igual que la noche antes de que publicáramos el primer informe. Pero esta vez no estaba tranquila. Esperaba que algo llegara. Y fuera lo que fuese, ya estaba cerca. A la mañana siguiente de que Abby empezara a comportarse de forma extraña, Bright se quedó para observarla mientras Brian y yo íbamos al pueblo a comprar provisiones. No me gustaba dejarla sola, pero Bright se había ganado mi confianza. Aún así, sentí una opresión en el pecho durante todo el viaje y me sorprendí mirando más el retrovisor que el camino. Brian no dejaba de mirar su teléfono, revisando noticias y comentarios. La noticia no se había desvanecido. Había estallado. Más denunciantes se presentaban. La sede de Morningside había sido cerrada por los reguladores federales. Fuentes anónimas inundaban los foros con información. Pero entre tanto ruido, había hilos oscuros.
La desinformación afirma que la historia fue un montaje, que Abby era una perra adiestrada, usada con fines propagandísticos. Algunos incluso especularon que no era real. Brian tiró su teléfono al tablero. Están intentando sembrarla la duda. Funcionamiento normal, pero no funciona. Todavía no. Compramos comida, pilas y un disco duro nuevo para hacer copias de seguridad de los archivos de Bright. Le compré a Abby sus huesos favoritos de mantequilla de cacahuete de la sección de mascotas pequeñas, aunque no estaba seguro de que los comiera en su estado. Cuando regresamos a la cabaña, Bright nos recibió en la puerta. Dijo que había dejado de comer. Y no me deja tocar el collar. Entramos. Abby estaba tumbada en el rincón más alejado de la habitación, con la cabeza en alto y la mirada fija en nosotros. No gruñía. No estaba tensa, pero algo había cambiado. Su quietud era demasiado precisa, demasiado aguda. Está percibiendo algo que nosotros no podemos, dijo Bright en voz baja. ¿Es residual?, pregunté. Del desprendimiento, quizá. Pero el amortiguador sigue funcionando. Lo revisé 3 veces. Me acerqué lentamente. Abby no se movió, ni parpadeó. Me agaché junto a ella y le extendí la mano. Hola, chica, susurré. ¿Estás bien? Estamos bien. Su mirada se suavizó un poco y dejó escapar un suspiro. Me quedé allí sentada con ella hasta que el sol empezó a ocultarse. Esa noche oímos el zumbido. Al principio era débil, un suave zumbido sobre los árboles. Pensé que era un avión que pasaba hasta que cambió de dirección y dio la vuelta. Brian se puso de pie al instante. Bright agarró su equipo. Salí corriendo y escudriñé el cielo. Ahí estaba. Pequeño, oscuro, rápido. Nada comercial. Militar. Abby se acercó a mí y lo miró fijamente. No gruñó ni ladró, pero se quedó como una estatua, con los ojos abiertos y la cola rígida. Atrás. Adentro, dije. Ahora. Apagamos las luces y cerramos todas las puertas. Brian revisó el inhibidor de señales que Bright había instalado y luego reforzó las persianas con blindaje térmico. Está explorando, dijo, marcando la posición. Vienen esta noche o temprano por la mañana. Así funcionan estos barridos, extracción silenciosa, apagado rápido y mínimo espacio. Bright cargó un maletín negro sobre la mesa. Dentro había jeringas, tranquilizantes y una baliza de rastreo. Si se la llevan, dijo, necesitaremos una forma de seguirla. No, dije. No se la llevan. Pero los demás no discutieron porque en el fondo todos sabíamos que era posible. Hicimos guardias. Yo tomé el primer turno. Abby se quedó junto a la puerta, silenciosa y alerta. Me senté cerca de ella, con una mano apoyada en su espalda. No se inmutó. Pensé en todos los sitios que habíamos visitado, en todas las noches que se había acurrucado a mi lado, y en lo diferente que era esta. No es definitivo, pero sí crucial. Cuando Brian me relevó alrededor de las 2, me acosté con una mano todavía sobre la pata de Abby. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté con el suave silbido de la presión al liberarse. Gas. Levántate. Grité. Bright ya estaba de pie, tapándose la cara con una toalla mojada. Brian abrió la puerta trasera de una patada. Agarré a Abby del cuello y la llevé al baño, cerrando la puerta de golpe y encendiendo el ventilador. Esperamos. Me ardían los ojos. La respiración de Abby era rápida y superficial. La abracé fuerte. Quédate conmigo. Pasaron 10 minutos, luego 15. Un golpe sordo resonó en la sala. Estaban dentro. Abrí la ventana del baño y metí el botiquín. Brian estaba afuera, agachado detrás del generador, haciéndome señas. Levanté a Abby, impulsándola por la ventana. Cayó con fuerza, pero no gimió. Salí corriendo tras ella. Corrimos entre la maleza, bajando por el barranco detrás de la cabaña. Se oían pasos atronadores tras nosotros, pero no llevaban linternas.
Usaban visión nocturna. Brian nos guió hasta un viejo camino de mantenimiento y se agachó tras un árbol caído. Pulsé el timbre de emergencia. Me susurró, los contactos de Bright llegarán en 20 minutos. Asentí, con el corazón latiéndome con fuerza. Intentaban llevársela viva. Todavía lo intentan. Detrás de nosotros, el bosque crujió. Abby se movió y, de repente, se alejó de nosotros. No por miedo, ni huyendo, sino con un propósito. Abby, sí sé. Brian me agarró del brazo. Ella los flanquea. Nos agachamos, esperando. Entonces oímos un gruñido, un aullido, luego dos ladridos agudos. Una voz gritó, está detrás de nosotros. Luego silencio. Brian y yo nos movimos rápido, dando vueltas hasta encontrarla. Dos hombres yacían inconscientes, sedados. Abby se interpuso entre ellos, agitada pero ilesa. Vamos, susurré. Vámonos. Llegamos a la carretera justo cuando aparecieron los faros. Dos vehículos todoterreno con ventanas tintadas y pasajeros armados. Bright se bajó del primero. Te dije que vendrían. Nos amontonamos y condujimos toda la noche. Abby no durmió ni un segundo. Estaba sentada atrás, con la mirada fija en la ventana. Cuando paramos en una estación de guardabosques que el contacto de Bright nos había autorizado, por fin tuve un momento a solas con Abby. Me arrodillé a su lado y pasé los dedos por la línea de su cuello. ¿Sabías que venían? Eso era lo que sentías. Me lamió la mano una vez y luego se sentó a mi lado. Brian estaba hablando por radio con un enlace federal. Estaban abriendo un caso. Los dardos tranquilizantes recuperados coincidían con los registros de proveedores de Morningside. Uno de los hombres capturados tenía credenciales gubernamentales, pero falsificadas. La verdad ya se había revelado, pero esto no era una batalla legal. No era una demanda. Esto era algo fuera de lo común. Vi a Abby dormir por fin. Incluso en reposo, sus orejas se movían con cada ruido. Aún no habíamos terminado. Pero por primera vez, no sentí que estuviéramos sobreviviendo. Nos estábamos preparando. La estación de guardabosques estaba enclavada en lo profundo de un tramo de bosque protegido que apenas aparecía en los mapas. No había señales, ni señal de celular, y solo había un camino de tierra para entrar y salir. El contacto de Bright, un hombre enjuto llamado Uch, la había asegurado con la precisión que indicaba que había hecho cosas para el gobierno de las que no podía hablar. No dijo mucho, simplemente siguió caminando por el perímetro, con el rifle agachado y la radio en la cadera. Dentro, Brian había transformado la sala central en un centro de mando improvisado. Mapas, discos duros y baterías de repuesto estaban esparcidos sobre una mesa larga, con su portátil zumbando suavemente junto a una vieja linterna de pilas. Abby yacía cerca de la puerta, con la cabeza sobre las patas, pero no dormía. No había dormido del todo en días, solo dormitaba en ciclos cortos y superficiales. Teníamos menos de 48 horas antes de que las fuentes de Bright esperaran otra inspección. Sería más grande, más decisivo. No otro asalto y fuga. El último grupo que vino por Abby no había regresado con quien los envió, y alguien se aseguraría de que no volviera a suceder. ¿Y si impactan en varios lugares a la vez?, le pregunté a Bright mientras estábamos afuera, mirando fijamente los árboles. Lo harán, dijo. Hemos hecho un agujero en algo más grande que un simple avellano. Intentarán coserlo. ¿Y si nos encuentran? Se giró hacia mí, con la mirada fija. Entonces dejamos de correr. Brian ya estaba trabajando en eso. Lo había recopilado todo. Cada documento, cada foto, cada resultado de prueba. Pero más que eso, tenía un plan. De esos que no solo lo exponían. Lo desmantelaban. Llevan años construyendo un cortafuegos alrededor de este programa, dijo mientras nos reuníamos en la estación esa noche. Servidores privados, subvenciones de investigación falsas, empresas fantasma en 3 continentes. Pero todo se canaliza a un nodo central, un servidor de archivo ubicado en una instalación satélite de Morningside en Nevada.
Si llegamos a ese nodo, borraremos todo lo que han mantenido oculto. ¿Podemos acceder a él remotamente?, pregunté. De ninguna manera. Tiene un espacio de aire. La única forma de entrar es por la puerta. Hutch entró desde el porche. Conozco el lugar. Está cercado y hay poca vigilancia. Lo difícil es el interior, pero si logramos entrar, puedo conseguirte tiempo. Planeamos toda la noche. No dormí. Ninguno de nosotros lo hizo. Abby estuvo a mi lado todo el tiempo. A la mañana siguiente, salimos al amanecer. Tomamos 2 vehículos y viajamos por separado, convergiendo frente a un depósito de almacenamiento cerca de Henderson que Hutch usaba como punto de parada. El aire de Nevada era seco y pesado, y el sol se reflejaba en cada superficie como un reflector. Hutch colocó los planos sobre el capó de su camioneta. Las instalaciones eran modestas, de 2 plantas y con una sola plataforma de carga rodeada por una cerca electrificada. Sin señales ni marcas. Solo un trozo de hormigón en medio de la nada. Una entrada lateral conducía a una sala de control. El servidor de archivo estaba 2 niveles más abajo. Nos separamos. Brian y yo iríamos con Hutch. Bright se quedaría con Abby y coordinaría la extracción. Cuando entramos en las polvorientas instalaciones esa noche, tenía el pecho lleno de adrenalina y miedo. Hutch saltó la cerradura como si lo hubiera hecho cientos de veces. Dentro, los pasillos estaban estériles y silenciosos. Nos movíamos rápido, con la cabeza gacha, evitando las cámaras. Abby no estaba con nosotros físicamente, pero bien podría haber estado. Su imagen se reflejaba en casi todas las terminales de aquel lugar. Hutch nos condujo por un pasillo de servicios públicos y por una escalera de mantenimiento hasta el nivel inferior. La sala de servidores estaba fría y zumbaba. Las máquinas parpadeaban a un ritmo constante. Brian se movió rápido, introduciendo su clave de acceso. 3 minutos, dijo. Nos quedamos de guardia, cada segundo se alargaba. Entonces sonaron las alarmas. Hutch maldijo. Ya están aquí. Brian siguió escribiendo. Ya casi llegamos. Se oyeron pasos arriba. Hutch me entregó un pequeño maletín negro. Esta es la copia de seguridad. Si no lo logramos, llévale esto a Bright. No te quedarás. Yo no tengo por qué. Pero podrías. Entró en el pasillo y abrió fuego de contención mientras 2 guardias aparecían en la escalera. Brian sacó el disco y me lo entregó. Está hecho. Todo está aquí. Nos movimos rápido. Hutch mantuvo el camino despejado. Cuando entramos por la salida lateral hacia la luz del desierto, la camioneta de Bright ya estaba allí. Abby saltó y corrió hacia mí, con el rabo erguido y la mirada escrutadora. Me arrodillé y la abracé fuerte. Lo conseguimos, susurré. Se acabó. Pero Bright no sonrió. Tenemos un problema, dijo. Están trasladando la clínica. Oak Ridge. ¿Por qué? Para destruir el origen. La narrativa empieza contigo. Quieren borrarlo. El Dr. Carter, el personal, todos los que alguna vez vieron a Abby. Estaban en peligro. Nos vamos ya, dije. Hutch asintió. Nos separaremos. Tú y Abby van al este. Tomaremos la ruta larga y nos encontraremos con ustedes en el sitio de respaldo. El viaje a Tennessee fue un viaje borroso. No paré. Abby estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana como si supiera a dónde íbamos. Cuando llegué a Oak Ridge, las luces estaban apagadas. No había coches de personal, solo una furgoneta aparcada enfrente. Me acerqué sigilosamente a la puerta con el corazón acelerado. Dentro, el lugar parecía intacto. Entonces lo oí. Pasos. Abby se puso rígida. A mi lado, 2 hombres entraron en la sala de reconocimiento. No eran de la zona ni de la policía. Uno sostenía un encendedor, el otro un bidón de combustible. Abby gruñó. Giraron demasiado tarde. Estaba borrosa. Derribó a uno, mostrando los dientes.
Agarré el bote y se lo di al segundo hombre en el pecho. Cayó tosiendo. Abby atrapó al primero. Gruñendo. Se oían sirenas a lo lejos. El doctor Carter había activado la alarma a distancia. Venían refuerzos. Retiré a Abby con cuidado. Está bien. Ya terminamos. Ella permaneció de pie, jadeando, a mi lado mientras los hombres gemían en el suelo. 2 horas después, llegaron las autoridades. Preguntas reales, con preguntas reales. Les dimos los datos, el disco, las fotos, todo. La limpieza llevó semanas. Morningside se disolvió. Kellor desapareció, sus bienes fueron congelados y sus pasaportes fueron bloqueados. Los denunciantes testificaron. El expediente de Abby fue desclasificado. El mundo finalmente vio lo que le habían hecho. El doctor Carter regresó a la clínica. Brian publicó un libro. Bright desapareció. Pero supe de ella una vez. Una carta sin remitente y una foto de Abby pegada en la nevera. Y yo. Me quedé con Abby. Nos mudamos a un lugar tranquilo junto a un lago. Le hice una cama nueva junto al fuego. Todavía no ladra mucho, todavía se estremece ante cualquier ruido repentino. Pero ahora sonríe. No a menudo, pero sí lo suficiente. Y algunas noches, cuando el viento arrecia y los árboles susurran, levanta la cabeza y mira hacia el bosque. Como si lo recordara. Pero no corre. Se queda aquí conmigo. Hogar.